En esta presentación lo que vamos a hacer es dar solución a un ejercicio que hicimos en clase relacionado con el siguiente modelo que viene dado por este diagrama en donde teníamos una cuenta, ¿cierto? La cuenta podemos decir que un cliente puede tener muchas cuentas, ¿cierto? Y la cuenta también puede tener muchos movimientos, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es que poder crear, ¿cierto? Uno de los ejercicios era que había que crear un procedimiento que permitiera crear un cliente, ¿verdad? Pero al momento de crear el cliente, lo ideal es que se pudiera generar, es un procedimiento, lo ideal es que se pudiera generar de manera automática, ¿cierto? Dos cuentas, una cuenta de crédito y una cuenta de línea de una cuenta corriente, ¿ya? Asociado a ese cliente. O sea, cada vez que se creara un cliente, lo ideal es poder crear dos cuentas, la cuenta de crédito y la cuenta corriente. Por lo tanto, lo ideal es que también se pueda crear automáticamente lo que es la clave, que vendría siendo el mismo root del cliente, ¿ya? Este ID es autoincrementable, ¿ya? Un saldo que parte en cero, el de la cuenta corriente parte en cero y el de la línea de crédito parte en 350.000 pesos. Ese era el ejercicio. Y aparte de eso, ¿cierto? Si nosotros realizábamos alguna especie de giro o depósito, poder almacenar ese giro y depósito, ¿cierto? En esta tabla. Lo ideal es que una vez que se vayan generando movimientos, ¿cierto? Lo ideal es poder consultar en base al número de cuenta o en base al cliente cuáles fueron los movimientos que se fueron realizando. El script está en la intranet, el que hicimos. De hecho, la solución de los procedimientos que vamos a hacer acá también se encuentran en la intranet. Y vamos a partir, yo voy a partir con las tablas ya creadas. Ya acá está la tabla cliente. Mi base de datos en este caso se va a llamar video 2. Hay una tabla cliente, hay una tabla cuenta, ¿ya? Y hay una tabla movimiento. De hecho, eh, yo lo voy a ejecutar. Primero voy a limpiar esto de aquí y lo vamos a ejecutar. Ya, listo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear el cliente. O sea, vamos a crear un procedimiento y este procedimiento se va a llamar crear cliente. Los parámetros que va a recibir este crear cliente tendrían que ser de acuerdo a la tabla 3. Perdón, 4. Root, nombre, apellido y ciudad. Por lo tanto, guión bajo, ¿cierto? En este caso tendría que ser primero el parámetro de entrada, que en este caso sería in, guión bajo root, que sería un varchar de 20. Luego de eso vendría siendo el nombre, coma, luego de eso vendría siendo el nombre, que es un varchar de 20. Luego de eso viene el apellido y la ciudad. Y la ciudad, que es un varchar de 20. ¿Vale? Entonces acá me faltó el in, ¿cierto? De esa forma. Y en la ciudad también. Entonces voy a hacer un salto acá. De hecho, voy a saltarme harto espacio ahí para que se alcance a ver mejor. ¿Ya? Entonces tenemos eso y eso. ¿Ya?
Ahora hacemos el begin y el end y cerramos el signo peso. Por lo tanto, acá lo único que tenemos que hacer es, de acuerdo al requisito, ¿cierto?, crear el cliente, pero el cliente automáticamente queda asociado a dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de crédito, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es validar de que el cliente no se repita cuando nosotros agreguemos a otro cliente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es declarar un existe, ¿ya?, de tipo entero, ¿ya? Y existe lo vamos a inicializar en cero, ¿ya? Ahí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de clientes que existen con el root que queremos ingresar. Acá todo esto me faltó el guión bajo y el guión bajo. Recuerden que los mismos parámetros y el in. Los mismos parámetros, ¿cierto? Que no podemos usar los mismos nombres de tabla, ¿cierto?, en un procedimiento, ya que se tendría a confundir. Principalmente cuando tengamos que actualizar un dato, ¿ya? Em, por lo tanto, acá vamos a hacer un select, ¿cierto? Un select count. Acá hacemos un select count. Asterisco, ¿cierto? From, perdón, para la variable existe. From cliente donde, ¿cierto? Root sea igual a guión bajo root. Por eso no podemos utilizar la variable root, porque root para nosotros ahora es una palabra reservada. Eso. Y posteriormente preguntamos, ¿cierto? Si existe es igual a 0. Si es 0 significa que lo podemos insertar. Si es 1 significa que el cliente ya existe, por lo tanto no lo podemos insertar. Hacemos un end if de esa forma. Y acá tendríamos que hacer un insert into cuenta, ¿ya? Values, y nos fijamos en los datos de la cuenta. Los datos de la cuenta, en este caso, si nos fijamos en el diagrama, tiene un ID que es autoincrementable, por lo tanto no lo podemos ingresar directamente, le ponemos null. Tiene un saldo que es 0, el tipo cuenta sería cuenta corriente, la clave, que va a ser la misma la del root, y el root. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que crear la cuenta, el primer parámetro vendría siendo null, el segundo parámetro vendría siendo el saldo, si no me equivoco, ¿sí? El saldo, que en este caso sería 0, el tipo de cuenta, que sería cuenta corriente. Posteriormente vendría la clave, que se llama guión bajo root, va a ser el root, la clave, y el guión bajo root, que vendría siendo la clave foránea, ¿ya? La que va a estar asociada al, si nos fijamos acá, la clave que es el root, y el root que sería el root del cliente que en el fondo estamos insertando. A todo esto, antes de hacer eso, ¿cierto?, tendríamos que haber insertado al cliente, ¿ya? Entonces ahí, entonces eso sería por parte de, y acá, ¿cierto?, insert into cliente values guión bajo root, coma, guión bajo nombre, coma, guión bajo apellido, coma, guión bajo ciudad. Listo. Y acá, ¿cierto?, tendríamos que hacer otro insert. Para eso copiamos y pegamos, ¿verdad? Pero lo único que tenemos que hacer acá es crear otra cuenta, que sería de 350.000, ¿ya? Y acá le ponemos crédito, ¿ya?
Entonces podríamos decir que cuando nosotros vayamos a insertar un nuevo cliente, este cliente automáticamente se va a agregar, pero por debajo se podría decir se van a crear dos cuentas asociadas a este cliente. Primero sería, creo que aquí hay dos guión bajo, sí, aquí también, ahí sí. Por lo tanto, va a crear dos cuentas, una cuenta asociada a la cuenta corriente con saldo cero y otra cuenta asociada al crédito con saldo 350.000 pesos. ¿Ya? A todo esto, recordar que también en una clase, esta es la primera parte que necesitamos porque más adelante tuvimos que hacer un ejercicio en donde había que hacer la transferencia. ¿Y la transferencia en qué consistía? Eh, Básicamente en crear dos clientes, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya tenemos el procedimiento que crea el cliente. Vamos a ver si funciona ahora. Vamos a crear estos clientes, ¿ya? Y bueno, aquí en la clave va a quedar con el mismo root. Aquí hubo un error, en este caso mío, para no actualizar la clave, lo vamos a hacer con la misma clave. Por ejemplo, vamos a agregar dos clientes y deberíamos comprobar si en la cuenta, ¿cierto? Se crean en este caso cuatro cuentas al momento de agregar dos clientes. Después lo que vamos a hacer es modificar, ¿cierto? La cuenta, principalmente la cuenta corriente, ¿verdad? De algunos y la cuenta de crédito de otros con el fin de dejar este esquema para poder explicar la transferencia. Ya el ejercicio consta en que si yo no tengo dinero en la cuenta corriente, deberíamos sacar dinero de la línea de crédito para hacer o lograr la transferencia. Para esto tenemos que validar que tenga saldo tanto en la cuenta corriente como en la cuenta de la línea de crédito. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar más adelante. Por el momento vamos a ir haciendo algunos triggers y procedimientos de tal manera de poder ir aclarando un poco se podría decir, todos los conceptos que hasta el momento hemos estado practicando. Procedimiento almacenado, funciones, trigger y cursores. ¿Vale? Entonces, por el momento esto lo deberíamos hacer más adelante. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es poder, una vez que está listo esto, lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Yo lo voy a seleccionar, lo voy a ejecutar, ¿ya? Y dice que se creó correctamente. Actualizamos nuestro repositorio de las bases de datos que existen. Y aquí tenemos nuestra base de datos llamada video2. ¿Ya? En la base de datos video2 nos vamos a ir a crear cliente. Lo vamos a ejecutar desde aquí. Ingresamos un root que va a ser el mismo root que aparece en la imagen, el root 1-1, nombre creo que se llamaba, uno se llama Carlos Pérez y Juan Díaz. Entonces uno es Carlos Pérez, este de Talca, ejecutamos, ¿ya? Y después el otro se llama 1-2, Juan Díaz. Ya. Juan Díaz de la ciudad de Santiago. ¿Vale? Al ejecutarlo, se ejecuta y ahora hacemos un select asterisco from cuenta, lo ejecutamos, ¿cierto? Y deberíamos tener cuatro cuentas como habíamos dicho, o sea, dos cuentas asociadas al root 1-1, ¿verdad? Uno con saldo 0 que es la cuenta corriente y el otro con saldo 350.000 que corresponde a la línea de crédito. Y la otra cuenta que corresponde al root de, en este caso, el segundo cliente que creamos con la cuenta 1-2, perdón, con el root 1-2, una cuenta corriente y una línea de crédito. ¿Vale? En el siguiente video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un trigger, ¿ya? Y ese trigger, lo ideal es poder guardar, ¿ya? Por ejemplo, si se hace un depósito o se hace un giro, lo ideal es poder guardar en la tabla movimiento el movimiento que se hizo de la cuenta, ya sea un depósito o un giro. Eso lo debería validar el trigger. Entonces vamos a ver el concepto de trigger, ¿vale?